Ya lo tenemos ahí conectado al Lobo. ¿Cómo andás, Lobo? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. Bien, bien, muy bien. Por suerte, todo tranquilo. ¿Cómo vas llevando Acá esa pasa. cuarentena? Y acá, viste, tratando de tomarlo de la mejor manera y siempre con la esperanza de que todo va a pasar rápido como para poder estar otra vez al frente del grupo y poder empezar a entrenar. Se hace difícil el día a día en estos tiempos, que por ahí no puedes estar en el club, estar con el plantel en el día a día. Sí, sí, más que nada porque uno no puede trabajar, digamos, lo que es en el campo. Pero bueno, hay que, como primera medida, hay que tomar todos los recaudos y seguir con esta cuarentena y esperar a que cambie el panorama y podamos empezar. Es una situación difícil donde tenemos que tener mucha paciencia y bueno, como dije antes, la esperanza de que todo va a pasar rápido y cada uno pueda volver a desempeñar su trabajo normalmente. ¿Y cómo te va llevando con estas nuevas tecnologías para a la hora de entrenar, videollamadas, Zoom? ¿Qué están implementando? Claro, nosotros entrenamos todos los días por la mañana con la plataforma Zoom, bajo las órdenes del profe Ezequiel, que bueno, él le pasa la planificación el día domingo, la que sería de toda la semana. Y bueno, a partir de las 10 de la mañana empezamos a entrenar y uno lo que hace es tratar de estar y de apoyarlos y de ver que están entrenando, sobre todo para que es una forma también, aparte de poder entrenar, es una forma de mantenernos en contacto y mantener el grupo. Eh, Lógicamente que por ahí los jugadores de elite tienen sus espacios, su gimnasio en sus propias casas. Nosotros todo lo que se hace es en base a los espacios que tienen los jugadores y bueno, el profe ahí le manda dos, tres rutinas diarias cuando cada uno, y dependiendo de los espacios que tienen, de poder trabajarlo. ¿Y en lo psicológico hacen algún tipo de apoyo para el plantel? Imagino que en estos tiempos es algo que también se necesita. No, verdaderamente no. Lo que sí, como te dije, de estar todos los días acompañando, por ahí en el caso mío como entrenador, mucho no se puede hacer, sino que en estos casos es mantener la parte física, por ahí la parte más de fuerza y bueno, después lo que será de campo se tendrá que hacer en el momento que llegue el momento que podamos entrenar. Después, lógicamente, el jugador se mentaliza y se va preparando para esta situación. Tiene que ser consciente de lo que hace ahora es todo para cuando regrese a los entrenamientos. Si uno no lo hace, lógicamente que va a perder mucho, mucha de la parte física y a su vez va a perder la competencia con el compañero. Entonces, eh, ya se prepara y se mentaliza en esta situación como para el regreso. Luego, más allá de tu presente hoy como técnico de Flandria, tuviste un comienzo como jugador y la idea de toda esta charla es ir repasando tus inicios, tu proceso como futbolista hasta esta llegada de hoy como técnico. Vos arrancaste tu carrera en Vélez, jugando en primera. ¿Qué recordás de aquel tiempo en el que te tocó debutar? Bueno, sí, yo hice todas las inferiores en Vélez, donde me tocó debutar en el año 98. Eh, Tuve la suerte de poder compartir ahí pocos partidos con grandes figuras del fútbol argentino, donde tuve un año de contrato. Eh, Después de haber quedado libre en Vélez, eh, a préstamos tuve un paso de un semestre por el Aucas de Ecuador, que fui a préstamo de Vélez,
y al regreso donde quedó libre. En ese año que quedó libre estuve sin jugar por no conseguir club, y en el 2001 me inicio ya la carrera en el ascenso con Flandria, donde bueno, a partir de ahí empecé a hacer un recorrido hasta, gracias a Dios, continuo hasta el día del retiro. He pasado por varios clubes del ascenso, sé que es si bien uno tiene un recorrido largo, fue una carrera difícil, donde sabemos que hay varios estadios en el ascenso y sobre todo en lo que es en lo económico. Yo creo que en los últimos años el jugador del ascenso se empezó a valorar mucho más de lo que era valorado en el inicio de mi carrera. Así que nada, muy orgulloso y contento por lo que uno ha hecho y cree que ha cumplido en cada institución que ha pasado, que fueron varias. Contabas vos de ese 2001 que te iniciaste en el ascenso en Flandria. ¿Cómo recordás que llegó esa oportunidad? ¿No tuviste esa posibilidad por ahí de bajar de primera a un club de B Nacional, directamente bajaste a jugar una B Metropolitana? ¿Qué recordás de esa oportunidad? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pensaste cuando escuchaste la palabra Flandria? Bueno, yo en ese entonces no estaba entrenando en ese momento lo que era el centro de entrenadores libres de Coqui Rafo. Justamente habíamos ido a hacer un amistoso con Vélez, donde ganamos 1-0, hice el gol yo, y en ese entrenamiento en la Villa Olímpica estaba el Loco Santorelli. Y bueno, me vio jugar y le dice a Coqui que me quería llevar a Flandria. Y Coqui me dice, tenés que ir a jugar al Canario. Yo sinceramente no sabía dónde quedaba Flandria, me decían Jauregui y no sabía. Pude deducir que en ese entonces tenía 22 años, cumpliendo 23. Cuando le dijeron el Canario, pude deducir que la camiseta era Amarilla. amarilla. Y me dice, bueno, te tenés que presentar el día sábado en la cancha de Almirante Brown, que hay un amistoso con ellos. Bueno, voy. Me acuerdo que tenía una moto, una Vespa, y me voy con la motito sin saber dónde quedaba la cancha de Almirante Brown. Todo por intuición. Sabía que quedaba en Casanova, y bueno, voy. Y me acuerdo que me daba vergüenza dejar la moto, entrar con la moto al predio de Almirante. Y la dejo en una gomería a 2 cuadras de la cancha. Y entonces le digo al gomero, ¿puedo dejar la moto acá? Y me miró como diciendo, dejala, yo Claro. no me hago responsable de lo que pase después. Y bueno, la dejé y entro al club y lo veo al loco por primera vez. Y me empieza a preguntar cosas. Me dice, vos jugás en Vélez, ¿no? Sí, le digo, ¿de qué jugás? De 9. Y me decía, ¿y vos quedaste libre? Le digo, sí, disculpame, le digo, vine porque supuestamente sabía quién era. Y el loco, así como era, sí, 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 vení, me hizo cambiar. Y bueno, jugamos un partidazo con Flandria, que en ese entonces se había armado un grupo bárbaro y un equipo donde yo me sentí, en ese mismo amistoso, me sentí muy cómodo. En ese equipo estaba el Pichi Mercier, estaba Dani Muñoz, que jugó en Tigre, pudo ascender. eh, Estaba Kili Vega también, que tuvo un recorrido largo por el ascenso. Había muchos jugadores de mucha categoría y la verdad que me sedujo la forma de jugar y del equipo que había. Entonces ahí firmé el contrato y empecé mi carrera como profesional. En eso que contás de los nombres, con el Pichi, ¿formaste alguna relación después con los años? Él hizo una carrera que fue en progresión, llegó a jugar en primera, bueno, y a hacer la carrera que hizo. ¿Alguna anécdota que te quedó con él?
No, la verdad que con el Pichi hemos hablado así, hablamos esporádicamente por ahí, hoy que estoy como entrenador me recomienda algún jugador y por ahí que él conoce. Estuvo también en la despedida que me hicieron acá en Flandria, que lo invité y yo con él estuve en Flandria y también tuve la suerte de poder compartir en Morón, que fuimos juntos justo ese año. Y no, la anécdota del Pichi que me acuerdo que a veces le costaba en ese entonces venir, llegar a los entrenamientos, por una cuestión de que no, económicamente no éramos jugadores donde ganábamos mucha plata y él era de Campana y tenía que viajar todos los días de Campana a Jauregui. Lindo. Se le hacía difícil y a mí me hacía de Palomar todos los días a Jauregui también, con tren, a veces me tomaba con la motito, me iba hasta Moreno, me tomaba el tren. Era un sacrificado en esos momentos. Yo me acuerdo que a la hora de entrenar no había, en el club llegábamos todos en colectivo, en trenes y no había autos. Eh, hoy en día vos llegás al club y cada jugador tiene un vehículo con que moverse. Entonces los momentos han cambiado, gracias a Dios, para bien. Eh, que bueno, que bienvenido sea para el jugador de hoy en día. Ya que hablamos de esto del Pichi, ¿no le dijiste para venir acá a Flandria? Aunque sea a terminar su carrera. Eh, la última vez el Pichi me dijo, estás buscando un 5, mirá que estoy preparado para ir, me dijo, así en broma. Pero no, por ahora nada. Bueno, lo dejaremos con la puerta abierta. La posibilidad está. Y siempre él es de la casa, salió de acá y bueno, gracias a Dios él pudo hacer su carrera la que hizo y la verdad que bien merecido lo tiene. Luego tuviste varias etapas en el club, más allá después de ese inicio en el 2001. ¿Cuál es la que te quedó más marcada en la cabeza? Imagino me irás para el cierre, para el final, que habrá sido de tus mejores etapas como jugador después de ese ascenso en el 2014. ¿Cuál es la que tenés más fresca en la cabeza? Mirá, son las más, digamos, esa la del 2001, la recuerdo porque se armó un buen equipo hasta el ascenso del 2014 y 2016. Flandria no había entrado al reducido y ese el del 2001 sí pudo entrar, íbamos fecha 15 y Flandria iba primero con equipos grandes, que estaba Ferro en ese momento en la B. Y después, lógicamente, la del 2014, creo que después de haber salido campeón con Chicago, ese mismo año Flandria desciende a la C. Entonces, había algo que me tiraba mucho por estar en la situación junto a la institución, a la gente, porque uno tiene un cariño enorme por el club. Eh, y justo se dio que bueno, me llamaron si quería participar en ese campeonato de la C para volver a Flandria a la categoría, a la B Metro. Eh, verdaderamente había ofertas, pero siempre buscaba la excusa, la excusa de que había algo que no me gustaba al club que por ahí que tenía la oferta. Como que me tiraba de estar acá y bueno, no me equivoqué, no me equivoqué porque verdaderamente lo hice con el corazón. Me acuerdo que cuando salió que había arreglado en Flandria, muchos mucho me decían, estás loco, de haber ascendido al Nacional B con Chicago, de ir a jugar a la C, me decían, estás loco porque podrías haber tenido otras. Y sí, las tuve verdaderamente, pero tenía la necesidad de estar acá. Y me acuerdo que hacemos un amistoso con estudiantes de Buenos Aires
y Serrano me dice, Lobo, ¿qué te ofrecieron? ¿La iglesia para ir a, a Flandria? Digo, no, pero como que lo veían de una manera rara. Claro. Bueno, te anticipaste un poquito, te iba a preguntar justamente, o te iba a decir, ¿no se te cayeron los anillos para bajar, después de haber sido campeón en ese 2014 con Chicago, de bajar a jugar la C y también de volver a Flandria a la B, salir campeón nuevamente? Sí, no, soy una persona donde a mí trato de hacer siempre lo que siento más allá de lo que dirán, porque me ha pasado una vez sola que gracias a Dios que fue una vez sola, de ir a un club donde no lo sentía y no me fue de la mejor manera. Eh, Después en todos los clubes que fui es porque siempre me generó curiosidad y de querer estar en ese club. En este caso no dudé en venir a Flandria porque yo tenía la necesidad de estar en el presente de ese, justo en esa situación que estaba pasando el club. Y en todo esto de los años que tuviste en Flandria, hay varias anécdotas, imagino, y también hay partidos que quedaron en la memoria ahí de la gente de Flandria. Uno te podrá preguntar por el partido que te tocó hacerle 3 goles a San Telmo en cancha de Albois para dejar a Flandria en la B. ¿Qué recuerdos tenés de ese partido? Mira, de ese partido me acuerdo que primero que para llegar ahí sufrimos todo el año, que salíamos de la promoción, que estábamos dentro del descenso, que salíamos de todo el año fue así. La última fecha Talleres jugaba con Colegiales y nosotros con Comunicaciones y San Telmo, no me acuerdo con quién. Nosotros habíamos perdido por goleada con Comu, San Telmo creo que había empatado con Almirante Brown. Y Colegiales, perdón, Talleres si ganaba, se salvaba de todo y nosotros con San Telmo jugábamos quién descendía y quién jugaba la promoción. Emoción. Y, y Talleres termina empatando un partido increíble donde descendió y nosotros vamos al partido de desempate por a ver quién juega la promoción. Creo que concentramos, me acuerdo que en Chacarita y justo esa noche a la madrugada estaban haciendo el asfalto de la calle con el taladro, todo parecía a propósito y nosotros teníamos que jugar, no podíamos dormir en toda la noche. Y, y nada, creo que en ese partido hemos metido lo mejor de uno y bueno, tuve la suerte de hacer los 3 goles. Eh, que lo que menos me imaginaba, uno por ahí si dormía apoyada la cabeza en la almohada, pensaba en hacer el gol del triunfo, pero nunca imaginé de hacer los 3 goles. Creo que fue un desahogo grandísimo para la gente, para nosotros que habíamos sufrido mucho ese año. Eh, pero nada, fue algo, después de eso fue hermoso y tomar conciencia de que haber hecho 3 goles en una final prácticamente fue muy lindo. Hay otro partido también con San Telmo, pero ya no por el descenso, sino por el ascenso, que también se acordarán todos, imagino, allá por Jauregui, de ese desempate con San Telmo en cancha de Defensa y Justicia. Te toca hacer un gol de chilena para ir para adelantar y poner Sí, a Flandria 2-1 arriba. Imagino será otro lindo recuerdo también. ese es más lindo. Eh, Me acuerdo también, la última fecha, nosotros jugábamos en Rosario, eh, son tres, faltaban tres, la antepenúltima fecha faltando 3 fechas jugábamos con San Telmo. Nos gana San Telmo en la isla y nos saca 4 puntos, faltando 6. Y nosotros ganamos los 2 que faltaban y San Telmo empató los 2 que le faltaban. Entonces empatamos en puntos eh, y fuimos a un desempate. Me acuerdo que nosotros fuimos a la cancha
ese mismo día, como jugamos de noche, fuimos a la cancha de Arsenal, donde almorzamos y dormimos en el hotel que tienen ellos ahí. Y me acuerdo que le digo estábamos sentados tomando un café, estaba el presidente que era Pablo en ese momento y el manager gallego, el galleguito Malmierca, y antes de salir al micro le digo, yo no quiero subir al micro, me quiero ir, porque como que, ¿dónde queda la salida? Porque como que sentía que si ese partido no lo sacábamos adelante iba a ser difícil, en forma de irónica, lógico, ¿no? Eh, yo sabía en el interior que si no lo sacábamos adelante era difícil después jugar el reducido, porque uno mete todas las energías en ese partido. Claro. Y bueno, también, por suerte íbamos empatando 1-1 y pude hacer el 2-1, donde nunca imaginé la forma de que pude resolver esa situación donde fue gol. Que después viéndola, hasta a mí me sorprendió de cómo había resuelto esa situación, porque ya la tenía casi perdida. El defensor ya se estaba adelantando al anticipo mío, pero me acuerdo que esa me hizo dar la reacción porque el arquero le dice, dejala. Y ahí donde me da como para sacar el pie y poder entrarle de lleno con la parte de los cordones del botín y le entré muy bien. Y bueno, se sorprendieron hay una imagen que el arquero y el defensor se miran como diciendo, ¿qué hicimos entre los dos? Así que nada, es un recuerdo hermoso porque lógicamente se dio el ascenso, donde verdaderamente donde uno cuando tomó esa decisión era el objetivo que había que cumplir y que no era fácil y se pudo dar. Imagino deberás tener ahí un cuadrito guardado con la chilena. Lo que sí tengo la camiseta de ese partido, por ahí lo de la chilena no, pero sí tengo recuerdos de ese partido. Luego sos el goleador máximo de la historia de Flandria. ¿Qué te genera eso? Mirá, nunca me puse verdaderamente a pensar en frío de lo que es. Porque lo que uno ha hecho siempre lo ha hecho con el corazón y lo ha hecho pensando en resolver situaciones que se presentaban en el club. Eh, entonces no tomo conciencia, no me, no me genera nada prácticamente porque uno trata de estar siempre ayudando y lógicamente cuando tiene un cariño muy grande por el club, entonces eh, que es lindo, sí es lindo, pero lo tomo de una manera de que como que todo eso que se logró de ser el goleador máximo es por una cuestión de que eh, de, de por medio hubo una necesidad. Entonces, lo que sí me queda de que esos goles en algún momento sirvieron para tal situación. Entonces, en ese sentido sí me pone muy contento. Y más allá de los goles y por ahí esta última etapa que fue la más gloriosa, entre comillas, por los logros, ¿por qué crees que la gente te quiere tanto, la gente de Flandria te quiere tanto? Una, por ahí la gente grande me vio jugar cuando era más joven. Eh, que donde uno estaba en plenitud y se sentía muy bien. Eh, Después la última etapa, cuando regresé, creo que valoró mucho el regreso después del ascenso con Chicago. Eh, entonces eso lo reconoció y bueno, yo le pude responder con, con dentro del campo. Eh,
Entonces hay un cariño mutuo de varias generaciones, de la gente grande que me vio jugar de joven, donde por momento, sacando el 2001 que entramos al reducido, los otros años que estuve fueron por permanecer en la categoría, con el desempate de San Telmo, y al otro año hice un gol sobre la hora, el 4-3, en cancha de Gimnasia de La Plata con Villa San Carlos, que a la fecha siguiente fue el partido que todos recuerdan con Sarmiento, que perdió el campeonato, que sale campeón Almirante. Pero una fecha antes nosotros habíamos jugado un partido decisivo donde hago un gol sobre la hora, del 4-3, y ahí lo que nos faltó con Almirante era sacar un punto como para salvarnos de todos. Si no lograba el de Villa San Carlos, estábamos obligados contra Sarmiento a ganar, y entonces iba a ser distinto el partido. Pero creo que he respondido en las situaciones donde cuando se pedía el momento. Entonces creo que ahí donde viene el cariño de distintas generaciones de acá en el club. Dejamos un poquito a Flandria atrás, pasaste por Morón también, después de esa primera etapa en Flandria. ¿Qué recuerdo tenés? Quizá no fue de lo mejor en cuanto a experiencia, no tuviste mucho rodaje, no pudiste marcar goles. No, no, a mí lo que me sucedió en Flandria, se me cortó el tendón de Aquiles, donde me tuvo parado 7 meses, y ahí el loco me lleva eh, a, a Morón, que voy junto con él, y creo que me pasó factura ese momento. Yo volví a jugar en Flandria las últimas 10 fechas, entonces terminó el campeonato y ahí donde voy a Morón. Creo que no tuve ese momento de pasar la lesión, ese periodo donde recientemente venía de una lesión, y creo que me pasó factura en el rendimiento en el equipo. Eh, Después de ahí yo me voy a la segunda de Ecuador en diciembre, porque necesitaba jugar y había perdido por ahí terreno en el equipo. Y bueno, creo que al regreso de Ecuador voy a Branda Drogué, donde empiezo a levantar el nivel, que verdaderamente es lo que a uno le era lo más lógico del rendimiento de uno, que se sentía bien. Pero el Morón me pasó la factura de la lesión que había tenido en Flandes. Eso es Por, lo que creo yo. por lo que genera Morón en el ascenso, ¿te hubiera gustado tener quizá una revancha para poder mostrar lo que sí mostraste en otros lados? Sí, sí, lógico. Es más, me volvieron a llamar para ir a Morón, eh, pero bueno, tomé otro camino, eh, y nada, después de eso no pude tener otra posibilidad. Pero sí me hubiese gustado, lógico. Pero a veces, como te dije al principio, uno toma las decisiones por lo que siente, y no a veces eh, por la magnitud por ahí de la institución, del club. Eh, y trato cuando hacerlo de esa manera, porque siento que el rendimiento de uno es mayor, y el compromiso también. En eso que mencionabas vos de tu paso por Bruna Drogué, ¿qué recordás de esas etapas? También tuviste varios pasos en distintos años por el conjunto de Adrogué. ¿Qué recordás de esos tiempos? Y en Adrogué, la verdad tengo unos recuerdos hermosos, con una gente maravillosa que al día de hoy siguen estando. Mismo al Flaco Vicó lo conozco, me tuvo de entrenador. Eh, no me tocó la etapa más exitosa del club, pero me tocó también un momento difícil donde el club no estaba bien deportivamente. Estuvimos peleando, caí en una situación cuando el equipo peleaba el descenso. Eh, Tuve la suerte de hacer muchos goles,
muy parecido a lo de Flandria. Eh, Tengo los mejores recuerdos porque me han tratado de 10, por eso uno ha vuelto, creo que en tres fases distintas, y siempre le he rendido al club. Es más, cuando yo me voy me quisieron llevar una cuarta, donde bueno, yo quise estar en Flandria y nada, yo me siento muy identificado con Flandria, entonces cada vez que me llamaban era como no podía decir que no. Fue por esa la ocasión. Pero nada, he tenido un buen rendimiento y creo que hay un recuerdo lindo de la gente hacia mí y lógicamente de los dirigentes. Y más allá de este cariño que decís, ¿por qué crees que no lograste tener esa identificación que sí tuviste con Flandria tiempo después? Porque es como en el primer año voy a Flandria, entonces como que me quedó marcado y las veces que, me, que tenía que elegir entre uno o el otro, siempre tomé la decisión por Flandria, eh, que no quita el cariño que yo le tengo a Abraham, porque lógicamente se notó mucho en la cancha y lo que uno le ha dado como jugador. Eh, y sobre todo la gente que comanda el club es una excelente son excelentes personas y al día de hoy, cada vez que nos cruzamos, siempre está ese afecto mutuo que se hace saber de lo que uno dio por el club. Eh, Nada más que por eso. Lobo, y siguiendo tu carrera, después llegó también a Casuso, a un equipo que recién había ascendido a la B Metropolitana. ¿Qué recordás de ese año? Tuvieron también una buena campaña, lograron mantener la categoría, hiciste muchos goles. Sí, en Acasuso me acuerdo que está Felipe de la Riva, no lo conocía. Yo tenía de amigo a Nero Brito, que había jugado conmigo en Flandria, en Bronda Drogué, y a Mario Musón, que ellos habían estado ahí, habían arreglado en Acasuso y bueno, por una cuestión de amistad, fui. Eh, Tuve un año, digamos, la pasé bien por cómo es el club también, digamos. eh, Hay gente que maneja bien a la institución y trata bien al jugador y me han hecho sentir muy bien. Nada, tuve un año bueno donde me dijeron de continuar, pero justamente después de terminar la carrera, perdón, la temporada, Flandria me llama para ir y bueno, tomé la decisión de ir a Flandria. En ese entonces me pasaba que muchas de esas situaciones, uno ya era padre de familia y por ahí el miedo al no tener representante, eh, tomaba decisiones capaz que, no sé si apresuradas, porque como te dije antes, por ahí lo sentía donde quería ir, pero no saber de quedarse sin nada. Entonces, por ahí el club que me llamaba primero, los dos, tres, tomaba la elección y no esperaba, teniendo en cuenta la temporada que había tenido. Entonces, eso fue una de las cosas que por ahí al no tener representante, siento de no poder haber llegado más arriba, siempre me manejé solo. En eso luego también me salté un año y te pregunté por Almirante Brown, que también por lo que genera en el ascenso en esa temporada que estuviste vos, quizás no pudieron cumplir expectativas en lo grupal, pero en lo personal tuviste también, hiciste muchos goles.
Sí, sí, yo en lo personal creo que, digamos, tuve un buen año. Eh, la expectativa era mínimo entrar al reducido, no se pudo lograr, eh, pero creo que cumplí como en mi trabajo como delantero. Eh, Fue el primer año de Blas en Almirante y, y nada, ellos me comunican de que, bueno, que querían obtener por otro delantero, que yo lógicamente lo acepté, donde me voy donde vuelvo a Brón de Adrogué. Eh, la verdad que agarré un año del club donde había muchos cambios dirigenciales que han hecho muy bien las cosas, donde ese año, al otro año, eh, logran el ascenso, creo. Eh, pero la verdad que la pasé bien. Me tocó un año excelente en lo que es dirigencial y sobre todo con la gente que estaban las hinchadas divididas y lo supieron controlar bastante bien, donde no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Se pudo trabajar tranquilo y han cumplido con todos dirigencialmente han cumplido con todo lo que habían prometido. Tengo un lindo recuerdo sobre ese año. En tantos clubes, ¿no? Que pasaste en la B Metro, Defensores de Belgrano, también me imagino que tendrás un gran recuerdo por el año que tuvieron a nivel club y en lo personal. Sí, yo voy a, a Defensores de Flandria, de haber estado 2 temporadas seguidas en Flandria. Entonces, como que necesitaba a todo esto, estando en San Telmo el año anterior, me llama para ir y no fui, me quedé en Flandria. Él va a Defensores y me llama. Difícil decirle Entonces que no, lo Fito, que... ¿no? Y no es difícil por una cuestión de que yo veía en él un entrenador que siempre armaba buenos planteles y peleaba cosas. Entonces cuando me llama de ir a Defensores, necesitaba por ahí un aire, cambiar de aire, de salir de Flandria por una cuestión de poder de venir peleando descenso, quería pelear por ahí. Eh, Lógicamente el poder económico de Defensores siempre le ha facilitado que lleguen más jugadores que, que a Flandria, que era a veces en ese momento era complicado por ahí de armar un plantel competitivo. Entonces voy a Defensores donde tuve un año en lo grupal, creo que excelente, excelente. No se dio el ascenso por una cuestión de reglamentación de ese momento, que era la promoción y la ventaja Ventaja deportiva. deportiva. Eh, Nosotros, lo individual, eh, hice bastante goles decisivos y bueno, por poco no pudimos consagrarlo todo con el ascenso. Pero hoy en día, hoy hasta el día de hoy, muchos recuerdan de ese plantel por más de no haber logrado el ascenso por cómo jugaba y, y cómo se entregaba dentro de la cancha. Eh, con una categoría que en ese momento también era difícil. Pudimos ganarle en el reducido a Chicago en ese partido tan difícil en la cancha de Defensores, que lo habíamos perdido sobre la hora en Mataderos. Eh, y después perder la promoción, mejor dicho, empatar los 2 partidos con Independiente de Rivadavia, donde no pudimos ganar y poder ascender. Quedó, Pero quedó, tengo un cariño enorme por ese club que me ha tratado muy bien. quedó la espina en esas promociones de no poder haber hecho la diferencia con un gol para poder lograr el ascenso. Sí, mirá, hay una jugada, eh, empatamos 0-0 en la cancha de Defensores, también
ahora que me acuerdo, Independiente de Rivadavia venía de no jugar como 20 días. Y nosotros jugamos la final del reducido con Chicago, creo que fue un sábado, un domingo, Sí, con la cancha toda embarrada, que había llovido toda la semana. Y al miércoles estábamos jugando la primer final de la promoción. Eh, o sea que eso fue ventaja deportiva, digamos, de la reglamentación y también no hubo un poco eh, de lógica a la recuperación de nosotros. Eh, Creo que no nos dieron tiempo de descanso y después se nos da que nosotros teníamos que viajar en avión a Mendoza y en ese momento estaba el volcán, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, que estaba en la ceniza y no pudimos viajar en avión tengo que ir y en tuvimos micro. que salir a las 12 de la noche de urgencia porque nosotros salíamos, ponerle, jugábamos un domingo el sábado a las 12 del mediodía o a las 11 y tuvimos que salir el viernes de urgencia porque no salían los vuelos en micro a Mendoza. Igual hicimos un partido bárbaro donde lo que te quería contar sobre faltando 10-15 minutos, tengo la situación más clara que se la quiero pinchar al arquero tirándose y me la saca con el pie. Hasta el día de hoy creo que se acuerdan los mendocinos y el hincha de Defensores, ni te cuento, y que me la saca con el pie ya casi pasándole la pelota por el cuerpo. Esa jugada quedó en la memoria del hincha de Defensores porque verdaderamente ahí era el ascenso que sí, lógicamente me quedó una espina y más cuando recuerdo esa jugada. Aprovecho una pregunta que dejó ahí un seguidor. ¿Por qué no te quedaste en DF ese año? Qué buena. En DF pasa, eh, cuando volvemos de Mendoza, me, bueno, me dicen los dirigentes de que quería la prioridad, era yo como para que continuaran en el equipo. Eh, Cuando yo voy de Flandria a DF, lo primero que le digo a la gente que me iba a contratar, a los dirigentes, le digo que yo venía por lo deportivo, eh, que bueno, había arreglé el contrato, todo, pero lo mío era pura y exclusivamente lo deportivo, nunca, y como te dije antes, no tenía representante, iba yo y arreglé, bueno, una plata, donde después, terminada esa temporada, me dicen que era prioridad yo y otros jugadores como para que continuáramos en el equipo y donde yo tuve las pretensiones de poder eh, arreglar un contrato mejor de por ahí de lo que había arreglado en la primera parte. Eh, y a todo esto tenía otras ofertas ya de clubes donde verdaderamente ya eran concretas y bueno, simplemente no se pudo dar por una cuestión económica. Creo que de las dos partes hubo siempre la intención de estar. Y bueno, ahí donde yo tomo la decisión de ir a Estudiantes de Buenos Aires. En eso que mencionás, aprovecho el pie y te pregunto por Estudiantes ese año. Tuvieron un gran año, pero el de Sarmiento fue por ahí un poquito mejor, sacó la diferencia en puntos. ¿Qué recordás de esa gran campaña que tuvieron? Quedaron segundo, tercero, si mal no recuerdo. Sí, nosotros tuvimos un muy buen primer semestre. Creo que tuvimos una diferencia, un paso adelante del resto de los equipos, eh, donde nos fuimos quedando sobre el final del torneo del segundo semestre. Hay el partido clave que nosotros jugamos faltando creo que 10 fechas o 9 fechas, jugamos con Sarmiento en cancha de Estudiantes,
donde perdemos 1-0 y erramos un penal terminando el partido. Si nosotros lográbamos el empate, seguíamos primero. Ahí Sarmiento nos pasa y da que faltando a la semana o a los 10 días, a Sarmiento le dan los puntos que había reclamado con la Madrid por una mala incorporación. Entonces nos saca, en vez de sacar un punto, dos, nos termina sacando como 4 o 5. Y ahí se nos hizo cuesta arriba. Yo creo que era un equipo para campeonar, donde, bueno, en las últimas instancias nos quedamos un poquito y no tuvimos hasta la posibilidad hasta la última fecha. Pero creo que eso fue un golpe anímico para nosotros en ese momento, de perder el partido local con Sarmiento y a su vez que le dieron los puntos de ese partido que había reclamado. Después en el reducido tampoco tuvieron esa suerte, quedaron en el camino en semifinales con Acasuso. ¿Crees que merecían algo más Sí, también? sí, porque el partido de ida nos cobran un gol que no había entrado la pelota, que Martín Ríos la agarra sobre la línea, la deja la pelota sobre la línea en un tiro libre y terminan cobrando gol. Y en el segundo tiempo me acuerdo muy bien porque terminamos con mucha bronca. No me cobran un penal donde me rompen la camiseta y me cobran un foul hacia mí. Entonces perdimos 1-0 la ida y a la vuelta íbamos ganando 1-0 y creo que no tuvimos, verdaderamente ahí no tuvimos el mejor donde nos dan vuelta el partido y perdimos 2-1. Pero creo que era un equipo, a su vez, se había ido el Tano Pacini y que había quedado como interino eh, Ricky Pereira. Y otra de las cosas, no sé por qué motivo en ese año no pudimos jugar en nuestra cancha y definimos en la cancha de Platense. Decían que la cancha estaba suspendida, otros decían que no, decían que no querían jugar, que Estudiantes no quería jugar en la cancha de Estudiantes, y la verdad que nosotros como jugador queríamos jugar en la de Estudiantes con nuestra gente. Y tuvimos que ir a jugar a la cancha de Platense sin público, la ida. Entonces hubo cosas donde no favorecieron hacia nosotros como para poder llegar más lejos. En eso también se da tu paso a Temperley después de Estudiantes, con Fito de la Pica nuevamente. Hubo mucho que pensar cuando llegó el llamado de Fito para ir a esa nueva etapa en Temperley. No, la verdad que sí, Fito me llama para ir y tenía, me acuerdo que Temperley había terminado en la tabla del descenso, estaba para el descenso, último, entonces fue un año donde cambió también toda la dirigencia, que agarra como presidente Lewy, no, perdón, como era, Marrones. no, no, ahora no me puedo acordar, estaba el Martín Kili, Tomasone, no me puedo acordar, el presidente que lo llevó a primera a Temperley. Eh, Lewin. Lewin. Eh, Había cambiado todo y voy a Temperley con el objetivo de sacar a Temperley del fondo de la tabla del descenso. Se armó un plantel como para más, pero el primer objetivo se cumplió. No tuvimos el segundo, que era mínimamente entrar al reducido, y sinceramente no fue mi mejor año futbolístico. Llegué con muchas expectativas por parte de la gente y creo que no le pude dar lo que uno quería. Eh, pero bueno, a veces no se dio y tampoco eh, creo que después ya en ese momento, ya al tener una carrera larga y de tener buenos pasos por los clubes, eh, me tuvo que tocar un año donde no pude rendir de la mejor manera. Entonces, sí no me gustó porque no pude rendir como
como persona, siempre quiere darle lo mejor y la verdad que no le pude dar lo que ellos esperaban de mí. Pero tengo unos muy lindos recuerdos porque he conocido gente como el Tonga Aguirre, que es excelente persona, y otra, Miramontes, que de vez en cuando hablamos, y parte de los dirigentes también, excelentes personas, donde gracias a ellos Temperley pudo llegar a primera división. Eh, pero bueno, en el caso mío no le pude dar lo mejor que pude. Mencionabas lo de ese año en Temperley que no fue el mejor. Sin embargo, la siguiente temporada se dio todo lo que no habías podido lograr a lo largo de esos años de trayectoria que venías teniendo. Llegó Chicago a tu carrera. ¿Cómo viviste ese título en la B Metro? Mirá, cuando llega, a mí me llama un amigo, me dice, vamos a tal club, y, y ya casi que se estaba dando para ir a un, a un club de la B Metro, y por parte de otro amigo, de otro lado, me dice, ¿querés ir a Chicago? Le digo, dale, no, ¿de dónde? Te digo, de verdad, ¿querés ir a Chicago? ¿Y cómo? No, yo conozco a tal persona, y bueno, eh, habló con, ahora no me acuerdo el nombre, que le dice, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Le pregunto a Mario si lo quiere. Y Mario, sin dudarlo, le dice que sí. Entonces tenía los recuerdos de haber jugado en contra, de haberlo enfrentado. Y se me da por esa posibilidad de a Chicago. Lógicamente, uno lo tomó como una revancha de ir a un grande por el año que tenía anteriormente, que no ha podido cumplir con mis expectativas. Eh, y bueno, Chicago me regaló todo el sacrificio que uno busca como jugador, que es poder conseguir un campeonato. Eh, ya se me había escapado del campeonato con Defensores, con Estudiantes, que habíamos peleado hasta la última fecha, y ya uno tenía 34, 35 años ya. Entonces ya con Temperley ya no tuvimos ni cerca. Entonces a uno las posibilidades se le van acabando, y ya digamos, está con las últimas energías. Y la verdad que creo que eso fue de lo que ese premio, Chicago me da el premio al sacrificio de toda una carrera, que es poder salir campeón, y creo que me lo da encima de la forma que me da ese campeonato, que va a quedar por mucho tiempo en la retina del hincha de Chicago por cómo jugó ese equipo. Entonces, eh, no fue un campeonato más para mí, y creo que para Chicago menos, por cómo consiguió ese campeonato, sabiendo la historia de que siempre ha conseguido ascensos sufriendo o entregando, o jugando mucho con el alma. Entonces, ese fútbol que ha desempeñado Chicago de ese 2014, del segundo semestre, creo que va a quedar para el recuerdo muchos años del hincha. Uno recuerda la emoción tuya previa a la consagración y post consagración. ¿Qué significó ese año en tu carrera? No, es un año, uno de los más importantes. Eh, Primero de poder ser parte de la historia de un club tan grande, y lo que mueve eh, popularmente Chicago. Eh, He empezado durante de ese año, he empezado a eh, sentirme parte de ese club.
no me digas de cómo, se iba dando. Yo me acuerdo el primer día del primer partido con Atlanta, cuando que vamos a jugar la primera fecha, cuando me pongo la camiseta de Chicago tuve una sensación donde dije, no la tengo, esta camiseta no la largo más. Como que quería, quería demostrar verdaderamente lo que yo podía dar. Y por suerte se dio ese campeonato y en lo personal pude rendirle al equipo. Y creo que hay un cariño mutuo y un recuerdo de la gente hacia mí linda. Luego vos mencionabas de ese semestre, ese último semestre, ¿no? Con Pablo Guede, y no puedo no preguntarte qué cambió para que Chicago jugara de esa manera, cómo repercutió la llegada de Pablo, las locuras que hizo hacerles, en tu caso particular, compartieron posición, porque él también fue delantero, te dejó algún tip, algo que tengas para contar de ese tiempo de Pablo en Chicago. Y Pablo lo que tenía que era muy exigente, digamos, en los entrenamientos a veces te pedía cosas que uno no estaba acostumbrado. Hoy en día por ahí se ve más, eh, pero me acuerdo que me exigía como, si bien sabía que ya era un jugador grande, me exigía como un chico. Eh, a su vez uno también el orgullo de ser, digamos, junto a Cristian, lo más grande, siempre estar eh, predispuestos y ser el mejor ejemplo para los chicos. Eh, pero Pablo, digamos, era un entrenador muy exigente donde no podías errar un pase y creo que eso es donde a mí me quedó marcado hoy como entrenador. Creo que el pase para mí y la recepción es algo fundamental y era algo que él metía mucho hincapié. Lo que, digamos, lo que más lo sufrieron en ese caso con Pablo fueron los defensores, que los delanteros, porque nosotros, digamos, si bien nos daba una tarea, siempre era una de las, digamos, como delantero el objetivo era tratar de convertir. Pero a los defensores de por ahí de estar acostumbrados a sacarla largo más que salir jugando, lo volvía loco con salir jugando. Y eso fue una tarea para él más difícil que por ahí para nosotros en la ofensiva. Bueno, te aprovecho y te pregunto algo más sobre ese Chicago, sobre ese año. Vos mencionabas lo del cariño de la gente, el cariño tuyo hacia el club, que era mutuo. ¿Por qué crees que la gente recuerda con tan buenos ojos ese paso tuyo por el club? Más allá de todo lo que pasó, ¿no? Del título y lo lindo que fue lo que jugaba ese equipo. ¿Por qué crees en específico lo del cariño? Yo creo que por lo que uno dio dentro de la cancha, eh, la entrega, creo que siempre vio en uno dentro del campo el compromiso. Eh, Asimismo, en el primer semestre que por ahí las cosas no iban de la mejor manera. No es que hubo un cambio rotundo del primer semestre al segundo con el cariño de la gente. Creo que fue del primer momento. Sí sentía que había una expectativa de mí, de ver cómo estaba. Eh, Hubo ocasiones anteriores donde tuvieron la posibilidad de ir, donde no se concretaron ni tampoco fueron algo, digamos, concreto como para llegar a Chicago. Entonces, yo creo que en el primer momento caí bien y eso uno lo siente, lo siente. Mismo cuando llegué al vestuario con Cristian Gómez y bueno, los chicos que estuvieron el año anterior, también eso son situaciones donde uno se hace sentir bien. Pero creo que fue dentro
más con la gente lo que uno pudo dar dentro de la cancha. En eso aprovecho también una pregunta que dejó otro seguidor. ¿Cuál fue el mejor gol de esos que hiciste en Chicago? En Chicago creo que, digamos, si bien hubo goles que hemos ganado 1-0 con gol mío, que sirvieron para sumar 3 puntos, creo que el más importante, lo siento como importante y a su vez también me gustó, fue el 1-2 con los Andes. Eh, una intuición de ver dónde podía caer la pelota, de ganarle la espalda al defensor y después poder controlarla como para poder definir y sumarle el valor que tuvo ese gol para después la remontada del segundo tiempo. Creo que ese partido fue algo impresionante y fue algo para nosotros y para la retina de la gente fue increíble por cómo jugó ese partido Chicago. Luego, ¿sos consciente que jugaste en Morón, en Almirante y en Chicago? Lo bueno de eso que fueron muy esporádicamente, no fueron uno tras del otro. Creo que más allá de todo eso, siento el respeto de todos los hinchas, que eso es, para uno lo pone contento, me enorgullece porque siente de que uno se manejó con respeto y siente de que también siempre en donde la camiseta que vistió dejó lo mejor de uno. Y en eso, en tu carrera, ¿alguien te lo reclamó o te miró con otros ojos al momento de ponerte la camiseta de otro club, del club rival? Jamás, jamás, jamás sentí eso de poder, de que me hicieron sentir que si vestí una camiseta o la otra. Por eso te digo, siempre tuve ese respeto del hincha, eh, que creo que uno se lo ha ganado por lo que daba dentro del campo de juego. Eh, Inclusive el último club que voy es Chicago y nunca me recriminaron, nunca me dijeron eh, esto es Chicago, jamás, jamás. Siempre me hicieron sentir de que con la mejor expectativa de lo que uno podía dar y siempre sentí ese respeto. Luego jugaste también en 4 de las 5 categorías, no sé si te pusiste a pensar un poco en eso, bajaste de primera a jugar en la B, que tuviste muchos años jugando en la B, bajaste a jugar con Flandria y de Flandria despegaste de vuelta a la B y subiste a B Nacional. Eh, ¿qué análisis haces de todo eso? ¿Qué recuerdos tenés de todos eso, de revivir todo esto, de ser de los pocos que hayan jugado en tantas categorías? Tenemos, bueno, hoy a Jonathan Herrera que jugó en la 5, ¿no? Pero en caso distinto, vos jugaste en 4. Sí, a mí lo que me resultó, ponerle, me resultaba mucho eh, incertidumbre era cuando jugar con Flandre en la C, eh, por cómo era la categoría, de que no era televisada, por ahí uno en Nacional B, al verla, como que se imagina y puede ver, pero en la C como que está eso de que qué difícil, que le pegan todo para arriba, que te pegan. Entonces tenía esa incertidumbre de decir, podré rendir lo que uno quiere rendir. Eh, y sin embargo creo que nada que ver a lo que uno se imaginaba. Pudimos jugar y pudimos eh, poder desarrollar medianamente el juego que pretendía Flandria en ese momento. El ascenso de ese año hubo muchos jugadores con mucha experiencia en el equipo que creo que fue un punto muy importante de la dirigencia de poder contratar para regresar al equipo, a la categoría. Eh, Después lo que es el Nacional B, uno por ahí siempre al imaginarse de querer jugar más arriba, como que no le impacta tanto, sino lo que te genera es
es motivación y ganas de querer seguir estando en esa categoría. Que para Flandria también fue 2 años hermosos donde yo participé el primer año y bueno, fue algo todo nuevo para el club por cuestión de estar viajando y de manejar logísticas nuevas, clubes que nunca por ahí había enfrentado. Ayudó eso a Flandria a que crezca como institución. Entonces, tiene muchos puntos a favor ese ascenso del 2016, que hoy mismo ha generado en la gente y en la dirigencia de querer seguir creciendo, de que sí se puede estar mínimamente en una categoría más arriba. Luego te pregunto, otra pregunta que dejó un seguidor, sin contar Flandria, otro club que te sientas identificado, ¿cuál podría ser? Y yo, digamos, ahí, por los últimos tiempos creo que Chicago es uno y me siento identificado. Capaz que los Bron de Adrogué, ya no tanto porque ha pasado muchos años que he jugado ahí, pero lo mismo que en Defensores, pero creo que el club más que uno se siente identificado sacando a Flandria de Chicago, y como dije en otro momento, me hubiese gustado que Chicago también sea mi casa como la de Flandria. Lógicamente por el poco tiempo que estuve no lo pude lograr. Y también caí en un momento donde ya los años para uno, donde tenía bastante recorrido encima y estaba grande, pero sí me hubiese gustado que sea mi otra casa como lo de Flandria. Luego otro seguidor, uno que vos Saludo a conocés, Martín Camarero, creo que ahí me estaba conectado. ahí se conectó. Un compañero que conocés bastante, dejó una pregunta. Pablo Bueno dice, ¿por qué siempre estás enojado? No estoy enojado. Pasa que soy una persona seria, pero el que me conoce sabe cómo soy. Y lo hace de chiste, Pablito. Pero no, soy una persona seria, pero nada, no es que estoy enojado, sino que a veces mi cara parece que estuviese siempre enojado. Luego tuviste la posibilidad de salir del país, como vos mencionabas hace un rato, que habías jugado en Aucas de Quito, en Audax también ahí de Ecuador, y te tocó ir a Italia. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esas experiencias de haber jugado en el exterior? En Ecuador, creo que en el Aucas fue una experiencia muy buena, donde a mí me ayudó a crecer como persona. Por ahí deportivamente no tanto porque yo fui con 21 años. Creo que y llegar a un club de primera, creo que no estaba del todo maduro como para poder sostenerme ahí en el Aucas y es más con la expectativa que iba que yo era jugador de Vélez. Después en el Audax Octubrino tuve una mala experiencia en todo sentido, donde me tuve que volver porque no cumplió con mis expectativas en nada, de nada, ni en lo deportivo, ni en lo económico, algo que nunca había vivido en el fútbol. Y después en Italia tuve un año donde creo que ahí crecí deportivamente, eh, por experiencias nuevas, formas de trabajo nuevos, que acá no la había hecho nunca, donde me tuve que adaptar, que hoy en día se hace, que se trabaja mucho táctico hoy en día y en ese momento acá en la Argentina, o por lo menos en el ascenso, no se hacía. Y me tuve que adaptar a eso, donde me costó el primer semestre,
donde en el segundo ya me pude desempeñar mejor, pero me pasó que extrañaba mucho, mi familia también extrañaba. eh, Teníamos a Ornella que era recién nacida, mis viejos extrañaban a Ornella y entonces como que siempre tiraba y la parte económica no era tampoco algo que valía la pena estar. Entonces me pasó que Bron me llama si quería volver y donde ahí volví a Bron de Adrogué. Pero deportivamente creo que fue un año muy bueno en mi crecimiento como jugador y la verdad que todo ese aprendizaje lo pude desarrollar acá y a partir de eso fui otro jugador a la vuelta de haber estado en Italia que cuando me había ido. Luego, para bajar la persiana a lo que fue tu carrera como jugador, aprovecho y te volvemos a Flandria para recordar los dos últimos ascensos, el 2014 a la B y el 2016 a la B Nacional. Pero vamos primero por el 2014, después de lo que significó, ¿no?, ese ascenso con Chicago, de bajar de la B a la C, a jugar con Flandria, a devolverlo a la B. ¿Fue un bonus para tu carrera ese título, después de lo que había sido lo de Chicago? Digamos, después de Chicago, cuando voy a Flandria a la C, creo que era una obligación. Nosotros había una responsabilidad grande en, de retomar a la categoría. Eh, Responsabilidad de los jugadores que venían, responsabilidad de los dirigentes. El pueblo sintió un golpe muy grande sobre esa pérdida. Eh, Flandria había estado, era el equipo que más años había estado en la B Metropolitana y bueno, ya era parte de esa categoría. Creo que fue una responsabilidad grande, muy grande, donde se pudo cumplir el objetivo. Para nosotros que vinimos a lucharla y tratar de salir campeón, fue un desahogo porque éramos lo que veníamos a buscar. En la parte dirigencial habían hecho un esfuerzo muy grande económico, donde si no se lograba ese objetivo iba a ser muy difícil después volver a la categoría. Y creo que el ascenso a Nacional B ya fue algo diferente porque nos encontramos casi con las últimas fechas peleando por poder ascender y creo que eso fue un regalo para lo que estábamos ya hace tiempo en el club con ese ascenso tan querido y recordado de la gente de estar por primera vez en la máxima categoría del ascenso. Pero fueron dos situaciones diferentes de ascenso. Creo que la más importante por el esfuerzo de todos, creo que el de la C a la B fue muy importante. Y lógicamente la de la B al Nacional B fue importante porque quedó históricamente en el club y fue una frutilla al postre por todo el sacrificio que habíamos hecho acá y lógico con el trabajo de la dupla y las incorporaciones que ellos hicieron, ¿no? Lógicamente. En ese 2014, que lo dirigía Pedro Monzón, ¿en dónde crees que estuvo la clave para terminar ascendiendo? Que venían ahí en el equipo, te tocaba compartir delantera con Franquito Costa, que también la rompió ese año, ese semestre. Sí, como te dije antes, digamos, tuvimos jugadores de mucha experiencia, eh, Leo Grifo se había quedado, Mario Musón, Que que, volvió con vos y, de que Chicago. volvió Miguel Porcel. Se han venido muchos jugadores que tenían sentido de pertenencia. Creo que eso también fue un punto clave para, para el ascenso. Eh, Más los jugadores que estaban acá, el Perrito González, Andy Camacho, el 80% prácticamente eran jugadores con sentido de pertenencia y eso a veces
no a veces, sino que seguramente te da ese plus como para dar un poco más. Y los que se sumaron, como Franco Costa, Juan Huerta, eh, se sumaron y gente que que tiraron para adelante como para poder lograr. Creo que fue una excelente elección como para poder contratar a esos jugadores y poder conseguir ese campeonato. Luego del ascenso del 2016, cuando entraste a esa cancha de Atlanta con todo el marco, ¿imaginabas que podían dar el batacazo y quedarse ustedes con el ascenso? Sí, sí, sí. Eh, nosotros perdemos el mejor partido del campeonato, lo perdemos con Colegiales, en la cancha de Colegiales 2-1, donde ganábamos 1-0, y creo que Colegiales nos saca 8 puntos de ahí. Eh, nos propusimos como objetivo de ganar lo que restaba. Algo como diciendo, sí, más vale, yo también quiero ganar todo, pero eh, digamos, no era una tarea difícil porque si vos te pones en la cabeza que cada partido es una final, lo puedes lograr. Eso es lo que le pasó a ese equipo. Era un poder, mentalmente era un equipo fuerte, donde, donde se sintió el golpe de ese partido y creo que a partir de ahí se fortaleció y empezamos a ganar todos los partidos. Y el día de Atlanta, nosotros llegábamos, si bien llegábamos de punto, pero Flandria defensivamente era muy fuerte, donde no le hacían goles. Inclusive el campeonato lo hemos ganado ganando 1-0, salvo un partido con Villa San Carlos que lo ganamos 2-1. Después todos los ganamos 1-0. Entonces teníamos un arma muy importante que era la solidez defensiva. Y así terminó el partido, empatado, donde conseguimos el campeonato y creo que muy merecidamente porque el equipo demostraba mucho carácter en cada partido. Mencionabas vos lo del trabajo de la dupla, Gómez Orsi. ¿Te sorprende hoy el presente en San Martín de Tucumán y la campaña también que hicieron, que terminaron ahí primeros en su zona? No, 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 no me sorprende porque eh, primero que nada son excelentes personas. Segundo, son gente trabajadora, que, que entiende de lo que quieren, saben de lo que quieren, tienen su idea fija de lo que pretende del equipo. Entonces eso hace que los equipos funcionen. Eh, y tienen entre ellos tienen un carisma hacia el jugador donde le responden, más allá del trabajo y de los profes que tienen que están muy capacitados como para estar más arriba. No me sorprende para nada porque son excelentes entrenadores y tienen un muy buen cuerpo técnico. Y te llevo al lobo técnico, entre tantos que te dirigieron, ¿qué fuiste sacando de cada uno para ser el técnico que sos hoy? Mira, hay entrenadores que se manejan distintos, ¿no? Hay entrenadores que son más de manejo de grupos, hay entrenadores que son más de entrenar, que transmiten con el trabajo. eh, Hay entrenadores donde son más allegados al jugador y uno ha agarrado cosas de cada entrenador, pero lógicamente con su idea. No puedo copiar lo de un entrenador. Sí me puede quedar algo de cómo era un entrenador, pero creo que la mayor cantidad de capacitación o que tiene uno incorporado tiene que ser de propio. Eh, y después agarrar cositas de otros que te pueda ayudar para poder ser el mejor entrenador posible. Eh, Soy un entrenador que le gusta trabajar y que transmite lo que dentro de la semana del entrenamiento, después lo transmite dentro
de la competencia. No soy un entrenador donde el día de partido no soy tan, por ahí, tan gesticuloso ni estar al jugador encima. Creo que soy mucho de entender de que se trabaja, de hacerlo más en la semana que en el día de partido, por ahí dando muchas indicaciones. Luego, y en esto que mencionás, que te gusta trabajar, la AFA dio por finalizado la temporada, eh, dejaría solamente jugar el reducido, aún obviamente sin fecha precisa, y en eso Flandria quedaría afuera. ¿Qué pensamiento tenés acerca de esa decisión de dar por terminado el campeonato? Mirá, yo eso, en este caso, saco de contexto lo que es Flandria, que está fuera del reducido. Eh, yo, por parte, opinión mía, sacando que soy entrenador, que pertenezco a un grupo de trabajo, a un club, no lo veo bien. Estoy en desacuerdo por una cuestión de que en ese caso dejarían como primera medida a muchos jugadores eh, sin poder estar en un club y sin trabajo, que a su vez se perjudican los clubes también. ¿Por qué se perjudican los clubes? Porque si hacen una competencia de un reducido, la mayoría de los clubes están sin participar. Entonces, a la próxima temporada, cuando se abre el libro de pases, la gran cantidad de jugadores no están en actividad. ¿Y cómo haces? Ahora, yo entrenador, ¿no? ¿Cómo hago como para armar un plantel sin saber cómo está el jugador que no tuvo participación? ¿Qué voy a contar? ¿Solo con los 8 equipos que participaron? Entonces no lo veo bien, no lo veo coherente, no lo veo coherente. Eh, lo que sí sería lo mejor de que se reanudara el torneo, que, que todos tengan la posibilidad de participar para un bien de todos, para el bien de las instituciones, para el bien del jugador que va a tener trabajo, para el bien de los entrenadores a la hora de poder armar un plantel nuevo, porque no es lógico, no es coherente que se reanude el campeonato así, como se dice. Eh, yo a veces leo notas y lo que a mí me duele, que cada uno tira agua para su molino y no es la verdad. Todos tenemos que pensar en todos. Así como cuando todos se unieron para que se parara el fútbol por la pandemia, hoy tiene que ser lo mismo. Hoy si se paró, todo el mundo paró por la pandemia. Después de esto, todo el mundo tiene que empezar las actividades, eh, más allá del tiempo que lleve esto. Eh, sea cuando sea, se reanude cuando se reanude, el tiempo que sea, se tiene que empezar se tiene que reanudar y todos tienen que estar, y no unos pocos. Creo que sería lo más lógico y coherente para todos. Te hago una última pregunta, Lobo, así te libero, te saqué también mucho tiempo. ¿Te quedó algo pendiente en tu carrera? Mirá, creo que sí, de poder haber estado más arriba en la categoría. Por ahí uno de joven sentía que podía estar, pues, hoy es mucho más fácil jugar en primera que antes. Antes no era tan vistoso. Pero yo sé que fue causa de una cuestión de no tener representante que es un mal necesario, es un mal necesario, y en ese momento, eh, mirá, el primer contrato en Vélez lo hago sin representante, en la primera de Vélez. Fui solo, eh, con Gámez de presidente. Y así me manejé toda la vida. Que ahí donde uno se arrepiente
de no darle el lugar a otro como para poder hacerlo crecer futbolísticamente. En eso. Después lo que uno ha dado en nada, en nada. Por ahí haberme dado la posibilidad de poder estar en primera. Pero simplemente eso. Perfecto, luego te agradezco por el tiempo, te pido disculpas por si Saludo nos a Coco, que excedimos, ahí es a Coco. Sí, te pido disculpas si nos excedimos por ahí con el tiempo que te robamos, pero te agradecemos por prestarte, por la predisposición y por la buena onda que siempre tenés. Así que te mando un abrazo grande y que termine bien el día y empiece bien la semana. dale, Fede, dale. Te mando un abrazo y no, hasta cuando quieras, nos volvemos a ver. Dale, luego un abrazo Abrazo. grande.